Muy buenas tardes a todos. Hoy, sábado 13 de noviembre de 2021, estamos reunidos para realizar el 41º conversatorio sabatino de historias de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico Álvaro Garner Posada, miembro de número de la Academia Caldense de Historia. El académico Álvaro Garner Posada nació en Manizales, pero él se considera ligado a Río Sucio por razones familiares. Sus padres eran de esa población. Él estudió Derecho, se graduó como abogado en la Universidad de Caldas y su afición por el periodismo empezó desde cuando era estudiante en la Universidad de Caldas, ¿sí? En ese campo del periodismo se orientó por la investigación de la historia regional, con crónicas que publicó en el diario La Patria de Manizales, un medio periodístico al que estuvo vinculado durante varios años. Después ejerció como editor de la revista Gaceta Dominical del periódico El País, aquí en Cali. Él vivió acá en Cali unos años. Y además fue presentador en el canal regional Telepacífico. Su permanencia en Cali le permitió dedicarse a buscar y compilar información en los archivos históricos de Cali, Popayán y Cartago para investigar distintos aspectos del Alto Occidente de Caldas, una región que perteneció antes al Estado Soberano del Cauca. Y con base en esas investigaciones ofreció variadas conferencias en eventos académicos y culturales y publicó varios artículos, ¿sí?, sobre esos temas. Particularmente sobre la historia desconocida y olvidada de Río Sucio, Supía y Marmato. Su primer libro, publicado por la editorial de la Universidad de Caldas, titulado Los Místeres de las Minas, es una crónica sobre la colonia europea más grande que tuvo Colombia en el siglo XIX y que surgió alrededor de las minas de Santana, Marmato, Supía y Quiebralomo. Con mucha paciencia, Álvaro Garner recuperó la memoria de los extranjeros que llegaron a esa región para vincularse a la explotación minera y a través de numerosos documentos rescató del olvido unos 286 nombres, más las empresas mineras, y puso en un contexto histórico el asunto de la explotación minera desde 1538 hasta bien avanzada la década de los años 30 del siglo XX. La historia de ese libro empezó con un artículo que escribió Álvaro Garner en 1987, cuando era editor de la revista dominical del diario La Patria. Ese artículo se tituló Huellas inglesas y alemanas en el occidente de Caldas. En el año 2006, o sea, un año después de publicar su libro Los Místeres de las Minas, Álvaro Garner publicó el libro titulado Guerras civiles en el antiguo cantón de Supía, relatos de episodios armados acaecidos entre el siglo XVI y XIX, luchas por las tierras del oro. Para esa obra se inspiró en una conferencia que dictó en el Encuentro de la Palabra de Río Sucio 10 años antes y que había titulado Río Sucio en pie de guerra. Siguiendo la línea de la historia regional, 3 años después, en el año 2009, Álvaro Garner publicó el libro titulado El último radical, siguiéndole la huella a Carlos Eugenio Garner Cataño, que viene a ser su abuelo paterno, uno de los personajes más importantes de finales del siglo XIX en el antiguo cantón de Supía y de los primeros decenios del siglo pasado, ¿sí? Carlos Eugenio Garner Cataño era hijo de padre alemán y de madre mestiza. Estudió leyes en el Colegio del Rosario de Bogotá
y su posición ante el fanatismo religioso, al ser liberal radical, le valió el enfrentamiento con el clero y con los gobernantes de la Guerra de los 1000 días. Eso es sobre su abuelo. Esa obra pues se convirtió en el esfuerzo de rescatar a un personaje importante de Supía, que fue un político prominente, juez, hacendado y minero, ¿sí? Esos 3 libros que mencioné llevan el sello editorial de la Universidad de Caldas. Álvaro Gardner fue admitido como miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia en el año 2011, con una ponencia titulada El cementerio de los Gardner, símbolo de rechazo a la intolerancia. Y en el año 2017 fue promovido a la calidad de miembro de número de la Academia Caldense de Historia. En la conferencia que nos va a presentar hoy, titulada como se titula su libro, Los Místeres de las Minas, en el siglo XIX, nos va a presentar pues una crónica sobre los acontecimientos asociados a la llegada de los mineros ingleses y alemanes a Santana, Marmato y Supía, Río Sucio posteriormente, poblaciones que se encontraban en esa época en jurisdicción del departamento del Cauca. La necesidad que tenía el gobierno nacional de respaldar el pago de los empréstitos que había contraído previamente con banqueros ingleses para financiar las guerras de independencia, en particular el reclutamiento de los legionarios británicos e irlandeses que colaboraron en las guerras de independencia. Esa necesidad de respaldar el pago fue lo que le abrió la puerta de entrada a los mineros extranjeros que llegaron para explotar en la modalidad de arrendamiento las minas de oro y plata de Santana, Marmato y Supía, ¿sí? Hacia 1825 comenzaron a llegar mineros oriundos del condado de Cornualles en el suroeste de Inglaterra. Posteriormente llegaron más ingleses y alemanes, algunos de ellos con diversas profesiones. Llegaron médicos, ingenieros, mineros expertos, capataces, aprendices y también aventureros. Algunos de esos extranjeros de origen inglés y alemán se quedaron para siempre en el territorio colombiano, neogranadino en esa época, porque contrajeron matrimonio con mujeres locales o con mujeres descendientes de otros místeres y formaron familias en Marmato, Supía y Río Sucio. Solo unos cuantos de ellos trajeron esposa. Un buen número de esos inmigrantes murió en esas poblaciones y sus tumbas hoy en día están olvidadas. Otros emigraron hacia Río Negro o Medellín buscando climas más benignos y condiciones de vida más cómodas después de acumular caudales de diversas magnitudes en la actividad minera. Otros regresaron a sus patrias de origen, Inglaterra o Alemania, y sus nombres se perdieron para siempre. Apenas unos cuantos de los que se quedaron aparecen en documentos ya refundidos que esculcó Álvaro Gardner Posada y logró reconstruir los trayectos vitales de muchos de ellos. Sin embargo, aquellos que se quedaron se comprometieron grandemente con el progreso económico de las regiones que habitaron y dejaron huella. Entonces, con esa presentación de nuestro conferencista y con el resumen que he hecho de la conferencia que nos va a dictar, le cedo la palabra al académico Álvaro Gardner Posada. Adelante. Muy buenas tardes, profesor Mario Andrés. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Quiero agradecer de corazón esta invitación de la Academia Vallecaucana de Historia, que tiene especial significado para mí, porque como ya se dijo en la presentación, yo comencé a investigar la historia del occidente de Caldas cuando vivía en Cali. Trabajaba para El País, inclusive en una época en que me tocó desempeñar 3 cargos simultáneamente. Tenía la desfachatez de volarme para el Archivo Central del Cauca, empezar a recuperar una cantidad de documentación que confieso que no pensé que fuera de la magnitud que fui desenterrando, desentrañando, lo cual me permitió configurar este libro, que fue el primero con el que
me presenté, digamos, en sociedad, y que hoy pues voy a hacer un resumen de él porque es una historia que está muy ligada a lo que es el Cauca y el Valle del Cauca, porque como ya dijo el profesor Mario Andrés, el occidente de Caldas y el sur de Caldas pertenecieron al Cauca hasta la fundación del departamento de Caldas en 1905. Aquí en el gráfico muestro el mapa del Cauca Grande que llamábamos, y señalado por la flecha el cantón de Supía, lo que es hoy todas las poblaciones del occidente de Caldas. Empecemos entonces a hablar un poquito antes de qué abrió las puertas de la llegada de estos místeres, de los misterios de las minas, como lo han presentado el libro a veces, título al que le voy cogiendo gusto. En agosto de 1820, el vicepresidente Francisco Antonio Sea firmó un acuerdo con los acreedores extranjeros de Colombia, representados por la casa londinense Herring, Graham y Powells, por obligaciones por 547.783 libras esterlinas. Es decir, tenemos el mapa del cantón de Supía, es decir, donde estaban las minas que fueron pignoradas para pagar las obligaciones con Gran Bretaña. Pero en marzo de 1822 fue contratado un empréstito por 2 millones de libras esterlinas con la misma firma para estimular la minería. Ya se empezaba a enredar Colombia con préstamos sobre préstamos. Y una vez más fue respaldado todo con su producido. Pero se negoció el monto en secreto, lo cual causó mucho malestar en el gobierno. El Congreso lo desaprobó, pero 3 años más tarde debió reconocerlo humildemente para mantener el crédito público en el extranjero. Ese monto de 2 millones fue conocido apenas en 1839. El Congreso de 1823 ordenó la creación de una escuela de minas en Bogotá y se autorizó contratar metalurgistas extranjeros. En 1824 llegaron los franceses Juan Bautista Bousingot, de 20 años de edad, recomendado por el propio Alexander Humboldt, François-Désiré Roulin, Bourdon y Goudet, más el peruano Mariano Rivero. La escuela tuvo poca duración, aunque se sospecha que no llegó a ser fundada, y de esa manera algunos de los profesores extranjeros contratados terminaron vinculados con las compañías inglesas que estaban recibiendo las minas como garantías por sus empréstitos. De hecho, Bousingot llegó a ser superintendente de la Asociación Colombiana de Minas para organizar la explotación de minas de oro en Quiebralomo, Supía, Marmato, Antioquia y Chocó. Ese mismo 1824, los comerciantes antioqueños Manuel Antonio Arrublas y Francisco Montoya fueron comisionados por el gobierno colombiano para obtener un empréstito por 6.750.000 libras esterlinas para adelantar la campaña libertadora del Perú. Fue un contrato lleno de irregularidades y con sobrecostos el firmado con la pequeña casa comercial londinense y compañía naviera de B.A. Goldschmidt. La firma quedó, oiga esto, la firma quedó en calidad de agente de Colombia para todos sus negocios en Inglaterra y la nación no podría conseguir un nuevo empréstito sin su consentimiento. La casa Bailey y Goldschmidt la constituían simples corredores y jugadores de fondos, afirmó Roberto Jonguito. Y luego se supo que esa firma había sido constituida solo para este negocio. El Congreso no tuvo otra que ratificar las condiciones del empréstito y no obstante, la bancarrota latente del deudor eran bastante favorables gracias a la imprudencia de la pequeña casa Goldschmidt. La firma alquiló del gobierno colombiano las minas de oro de La Vega de Supía y Marmato, así como la salina del Peñol en Supía y otras minas en Antioquia. El negocio contenía cláusulas que prácticamente entregaban el cantón de Supía a los ingleses, pues quedó prohibido a los particulares denunciar minas en este territorio. Goldschmidt envió al alemán Segismundo Leyersdorf a comienzos de 1825 a escoger los yacimientos.
Leidesdorf. Pero la casa de Paules, Inglington y compañía quiso meterse al negocio y envió al ingeniero inglés Eduardo Walker al cantón para comprar las minas buenas, y traía carta blanca para adquirir títulos de propiedad, mientras Goldschmidt solo tenía arrendamientos. Y en agosto, Walker ya había adquirido las minas de Marmato, Quiebralomo y la antigua hacienda de Guamal, las principales del cantón. Goldschmidt, abrumado por las deudas y sus inversiones en minas pobres y abandonadas, se suicidó en 1826. Para salvar algo de sus negocios en Marmato, los representantes del difunto cedieron el contrato de arrendamiento a la Paules, pero quisieron retener unos derechos de minas y enviaron al europeo Juan Enrique Bolmer a solicitar al juez del cantón de Supía la entrega de la hacienda del Guamo y la salina del Peñol. Sin embargo, Paules exigió, abro comillas, una declaratoria explícita del Supremo Poder Ejecutivo de que todas las minas de la Vega, de Supía y Marmato, sin excepción, están comprendidas en el contrato de la compañía de Goldschmidt en que nos subrogamos. Y lo consiguió. A partir de ese momento comenzó a llegar un número creciente de europeos, quienes no eran desconocidos acá, no los personajes que llegaron, sino los europeos. ¿Por qué? Porque en 1790 habían llegado los alemanes Johann Abraham Friedrich Baer, o Don Juan Per, como aquí lo llamaron, y Johann Burckhardt, traídos por la Real Compañía de Minas de Quiebralomo, un negocio de Popayán que fue efímero. Burckhardt no duró mucho, pero Per todavía estaba cuando llegaron los primeros ingleses. ¿Quiénes fueron? El mencionado Walker y William Hervis, quienes se unieron a Bousingold, a Roland y a Rivero. Abro un paréntesis, Roland, además de médico, era pintor, y suyo es el famoso perfil de Bolívar que llegó a salir en algunos billetes que ya salieron de circulación. En 1826 llegó el inglés Eduardo Nichols, que había venido como marinero de un barco mercante, y sin embargo fue nombrado tesorero contador y luego superintendente de la Compañía de Minas de Mariquita y Nueva Granada. Todas estas compañías que voy mencionando funcionaron en Marmato. También Nichols ejerció como médico empírico. Otro inglés, James Tyrrell Moore, construyó los primeros molinos de pisones accionados por energía hidráulica en Marmato. Hace muchos años tuve la oportunidad de estar en Marmato con el geofísico Hans-Jürgen Meyer, profesor de la Universidad del Valle. Vio los molinos de pisones que en ese momento estaban todavía en Marmato y dijo, esto es una tecnología del siglo XVI, a la que solamente se le habían añadido motores. Ya esos molinos fueron desmontados y sustituidos por estas tolvas que ustedes están viendo y por estas camas que van lavando, que van separando la arena del oro. Tyrrell Moore también introdujo el uso de las pólvoras para socavar el filón aurífero. En esa segunda mitad de los años de 1820 fueron traídos numerosos mineros para reemplazar la mano de obra nativa y negra. Bousingold, por ejemplo, en sus memorias menciona una partida de 100 mineros y obreros enviados desde Inglaterra. La expedición fue conducida por Enrique Bolmer. También fueron traídos lavadores de estaños de Cornwall, guiados por el médico Hervis, abro comillas, quien todavía sufría de fiebre y estaba convertido en un idiota, pero afortunadamente el amor lo curó en una singular relación con una esclava de Guamal, que ya les contaré, y estas palabras son de Bousingold, que además es el primer cronista del occidente de Caldas. Pero estos mineros no soportaron el clima y tuvieron fiebre. De hecho, 50 murieron antes de salir de Santa Marta, donde habían desembarcado. Los médicos atribuyeron al exceso de consumo de frutas y de aguardiente. Con ellos venía un cargamento de hierro y máquinas, parte del cual quedó encallado en las arenas del río Magdalena, y cual fue alcanzado a llevar únicamente hasta el páramo de Hervé, donde allá quedó abandonado de por vida. Una razón para traer tal cantidad de mineros y lavadores de estaño
fue la no inclusión de esclavos en la venta de las haciendas mineras, pues la esclavitud había sido abolida en el Imperio Británico desde 1772. Sin embargo, Bousingot, a pesar de la prohibición, porque él trabajaba para los ingleses, los prefería, no solo para trabajar en las minas, sino porque lo hacían sentir seguro, porque mantenían a respetuosa distancia a los turbulentos europeos. Y por supuesto, estos no dejaron de fijarse en las mulatas. Bousingot mismo dejó entrever que tuvo numerosas aventuras amorosas en Supía y Marmato, en Cartago y Popayán. Contó, pues, para dar una idea, cómo una vez en Marmato fue despertado cerca de la medianoche, hora de las apariciones, como él mismo dijo, por una joven mulata a medio vestir, quien lo condujo a un matorral tranquilizándolo. Don Juan, no tema nada. He revisado todo y no hay serpientes. Luego se desnudó y el francés quedó deslumbrado. Era una bella estatua. ¡Qué músculo! ¡Qué senos! Y todo proporcionado a su estatura, 1,58 m. Bousingot también contó los amores del médico Herbis con Escolástica Moreno de la hacienda del Guamal. Contaba: una noche cuando llego a recoger mi caballo que se había quedado en Guamal, pasé por el puente de Guaduas del río Supía y allí me encontré con un hombre que se lanzó sobre mí, sable en mano. Yo me puse en guardia e iba a darle un golpe cuando mi agresor soltó una gran risotada. Era Escolástica. La mujer venía de un encuentro clandestino con Herbis en Supía porque el hombre no iba hasta la ranchería donde ella vivía por miedo de los perros. ¿Por qué? Porque una noche tuvo que pasar una noche en un horno de barro allá en la ranchería porque los perros lo acorralaron. Entonces Escolástica viajaba disfrazada de hombre porque a los esclavos les estaba prohibido salir de noche, como no fuera alumbrándose con farol y portando boleta de permiso suscrita por sus amos. Para cuidar la salud del personal extranjero, los ingleses contrataron médicos cirujanos que hasta entonces no eran conocidos en el cantón de Supía. Yo tengo investigada la actuación de un médico de los ejércitos del rey en 1768 de apellido Taboada, que prescribió unas fórmulas para un paciente en Quiebralomo, desde Ansermaví Nuevo, perdón. Entonces, los remedios caseros y la yerbatería habían sido los únicos recursos hasta entonces disponibles. De hecho, en nuestros campos de Río Sucio todavía quedan médicos empíricos y yerbateros de gran conocimiento que están empezando a ser reconocidos por el hospital local para la atención sobre todo de niños. El primer médico que estuvo por acá fue Roulin, pero no ejerció. Después llegó William Herbis, que era bien excéntrico. Vivió en Río Sucio, mientras le construían casa en Marmato, y encargaba bodoques para cerbatanas, que se las entregaban los indios chamíes envenenadas, porque a él le encantaba matar las gallinas para el almuerzo con esas cerbatanas. Sus amores con Escolástica por poco provocan un levantamiento cuando el alcalde de Supía mandó capturarla a Marmato, donde se había fugado para ver a su médico. Allá se opusieron los negros y no dejaron sacarla. Herbis fue el primer cirujano en practicar un cateterismo en lo que es hoy Caldas. Lo hizo a un acaudalado paciente de Pácora, enfermo de la vejiga, quien era tratado con pócimas nitradas con pata de grillo y caracolillo. Agradecido, el hombre pidió al inglés. Le dijo: hágame el bien de venderme el varejoncito, señalando la sonda con la cual había sido operado. Otra cirugía que dio fama a Herbis fue la amputación de una pierna desde el muslo a un soldado herido durante la batalla de Salamina, que puso fin a la Guerra de los Supremos en el sur de Antioquia en 1841. A falta de instrumental adecuado, el inglés hizo aplicar sobre la pierna herida sucesivas bandas de trapo impregnadas con ácido nítrico durante 15 días. El ácido quemó la carne hasta dejar el hueso al descubierto, y ahí sí Herbis fue y lo aserró. Se cuenta que el paciente soportó todo, fumando tabaco
y sin decir esta boca es mía. Años más tarde, Hervis dejó la medicina para dedicarse a la guaquería, hizo fortuna y regresó a Inglaterra. Entre 1831 y 1840 se juntaron 3 médicos ingleses en Marmato con la llegada de George Williamson, antepasado del profesor Mario Andrés Llano, y de Jorge Triherne. Los 3 llegaron a ser directores del establecimiento minero. Quien permaneció más tiempo en Marmato fue Triherne con su esposa Eliza Wallis. Con frecuencia figuraron como padrinos de bautismo, sobre todo de hijos de ingleses, y lo anoto porque esta fue una forma de consolidar la colonia europea. Permanecieron en Marmato tal vez hasta 1871. Luego de caerse de un caballo y fracturarse una pierna, Triherne fue a vivir en Salamina, que ya tenía alguna importancia entre los pueblos del entonces sur antioqueño. Compró casa, algunas de cuyas habitaciones separó con divisiones de vidrio, lo cual llamó mucho la atención en el pueblo porque no conocían el vidrio. Eran atendidos por una empleada apodada Mereja, quien llamaba a sus patrones el doctorcito y la señora inglesa. El doctorcito se dedicó a la ebanistería y compró fincas que luego vendió a sus trabajadores a precios reducidos. Entregó el dinero a un comerciante para que lo trabajara a interés y hasta le dio la escritura a la casa con la condición de pasarle dinero con suficiente para que le permitiera vivir tranquilos hasta su muerte allí, porque no dieron muestras nunca de querer volver a Inglaterra. Primero falleció don Jorge, después el comerciante al que entregó sus bienes sufrió reveses de fortuna y murió de repente, dejando en la miseria y abandonada a doña Elisa. No se sabe cuándo murió. Entre los habitantes del cantón de Supía y los europeos se estableció una relación de amor y odio simultáneos. Como dueños de las minas se sentían superiores, así muchos hubieran venido más a aprender que a enseñar. Su arrogancia incomodaba. En 1828 el alcalde de Supía se quejó ante el gobernador del Cauca de la arbitrariedad con que se maneja el director de la compañía inglesa, cuyo procedimiento causa hostilidades en aquel vecindario y propietarios comuneros. Los directivos trataban a los alcaldes como inferiores jerárquicos, llegando a darles órdenes en materia de orden público. Pero al mismo tiempo, por esa misma razón, la comunidad local los encumbró. A pesar de ser muchos de ellos gente humilde, analfabeta y pobre, en las tradiciones orales son descritos como sabios, aristócratas y adinerados. Hay que ver las crónicas locales que hablan de la alta sociedad londinense, que mencionan a los aristócratas, etcétera, y uno ve las firmas y son muy precarias. Lo que más pesaba realmente a las comunidades locales es que fueran diferentes, no eran como ellos, o no eran como nosotros mejor. Tenían los ojos claros, eran muy altos, hablaban idiomas que nadie entendía, lengüeperro que llamaban por acá, y profesaban extrañas creencias condenadas desde los púlpitos mucho antes de que ellos llegaran. Los europeos fascinaban y repelían simultáneamente. Como preguntó un obrero de las minas a un empresario: oiga, estos ingleses de Marmato, propiamente, ¿de dónde son? A su vez, a los europeos desconcertaba más que el rechazo, la ambigüedad de la gente. Decían, lo dijo el embajador de Inglaterra en esa época: con esta gente la primera razón es rara vez la verdadera. A los ingleses les dolió saber que las gentes de la zona minera creían que ellos les habían robado las minas y el oro que legalmente les pertenecía, y así lo dice una coplita: en Marmato yo nací, el oro a mí me meció, a maldito inglés aquel que todo se los llevó. Por Boussingault se sabe que los mineros ingleses eran hombres turbulentos, aficionados al licor en su mayoría y dispuestos a sublevarse. Y lo hicieron. Cuando un invierno se taponó el antiguo camino de Herbeo, es decir, el que conducía de Mariquita, Tolima, a Salamina, Caldas, y de ahí bajaba al río Cauca por el paso de Bufú para subir a Marmato.
Ese derrumbe impidió que los sueldos llegaran a tiempo desde Bogotá. Entonces los ingleses se declararon en huelga y enviaron una comisión armada de palos a cobrar. Bougainville les dijo: cálmense, arrojen los palos y conversamos. Ellos obedecieron y les explicó la causa de la demora. Los ingleses se retiraron, pero advirtieron que mientras no les pagaran no regresarían a trabajar. Y cuando el dinero llegó 2 días después, Bougainville ordenó descontarles el tiempo dejado de trabajar. No se sabe si refunfuñaron. Incluso hicieron un intento de asonada en Supía. Ingleses borrachos y esclavos asusados, porque el párroco Francisco de Paula Sanz, que dejó una historia bastante grande por esta zona, no era ninguna pera en dulce. Sanz en una homilía dijo desde el púlpito que él se lavaba los pies con el aguardiente que tomaban los europeos. Estos se enojaron, invadieron la iglesia y se pasearon con antorchas encendidas por la única calle de Supía, amenazando con quemar el campamento minero, sacar al cura de su escondite e incendiar la iglesia. Tan grave se puso la situación que uno de los alcaldes en la oscuridad de la noche escapó con destino a Río Sucio, donde estaba Bougainville. Llegó a las 4 de la mañana, lo despertó y este preguntó: ¿pero por qué no le dijeron a Eduardo Walker que apaciguara a la gente? Él está en Supía. Y le contestó el alcalde: es que él es el que está encabezando la sonada. Entonces se mandó un hombre a Marmato en busca de esclavos armados con machetes que los reforzaran, y de una vez Bougainville salió para Supía y llegó cuando todavía estaba oscuro. La iglesia estaba abierta e iluminada. Bougainville entró a caballo al recinto sagrado y mandó llamar a Walker. Este llegó visiblemente borracho y cuando vio a su jefe se puso a llorar. Lo metieron al cepo, pero casi todos los sublevados dormían la borrachera por cualquier parte del pueblo. Bougainville interrogó a los que aún podían tenerse en pie, entre ellos Bush. Lo describió como un individuo de ojos azules con la fisonomía de un bandido. El hombre ratificó la versión de las palabras de Sanz, a las cuales el francés no le dio muchos créditos, pero dijo: bueno, el solo rumor es suficiente para enardecer a los ingleses. Luego quiso interrogar al cura, pero no fue posible dar con su paradero. Cuando los negros de Marmato llegaron, la calma había vuelto a Supía. De modo pues que corresponde a los ingleses de la primera mitad del siglo XIX el título de inventores de las borracheras con aguardiente en Supía y Marmato. Y eso que les prendió costar a tomarlo, qué tal que se hubieran aficionado pronto. ¿Y por qué inventores? Porque hasta entonces el aguardiente era usado con finalidad terapéutica y la gente se embriagaba con chicha o guarapo. Cuando lean las memorias de Bougainville, que él habla del ron del país, se está refiriendo al guarapo. Aún en medio de las mutuas resistencias, hubo un intercambio cultural inevitable. Prácticas y costumbres europeas fueron adoptadas por marmateños y supiaños, y a su vez los ingleses quisieron aprender las prácticas comunitarias locales, pero reforzaban simultáneamente sus culturas originales. Los principales puntos de contacto cultural fueron la mina y la cocina. En los socavones los mulatos aprendieron nuevas técnicas de laboreo, aprendieron a manejar herramientas antes desconocidas, se hicieron expertos en el uso de la pólvora y los molinos y conocieron el método de amalgamación. Incluso la manera de denominar las cosas varió. Por ejemplo, en Marmato aún llaman ganga al material extraído de la beta y es una derivación de la palabra alemana gang, que significa filón. Las cocineras locales preparaban las comidas que conocían para los europeos y a su vez esto les enseñaron a elaborarlas de otras maneras, con salsas más sustanciosas, más espesas y un sabor particular. De modo pues que el sancocho que usted se coma en Río Sucio, Supía y Marmato tiene un sabor diferente del de otras zonas antiguas caucanas.
A su vez, los europeos aprendieron a tomar el café con panela, sin colarlo. Yo conocí el ritual, porque en mi casa se vivió, ponían a hervir la aguapanela, la bajaban del fogón y la dejaban reposar, es decir, que se aquietara. Inmediatamente con una cuchara se empieza a espolvorear el café parejo sobre toda la superficie del líquido y se deja otra vez reposar. Es decir, que el polvo baje hasta el fondo de la olla y con el calor impregne toda la aguapanela. Queda delicioso ese café. Todavía se conoce con el nombre chaqueta, que es traducida del alemán Jacket. Los alemanes también se entusiasmaron con la dulcería de panela. Aquí tenemos todavía mucha dulcería, el alfandoque, las panelitas de naranja, las panelitas de corozo, las panelitas de papaya, en fin. Ellos se fascinaron con eso. Y en las tradiciones orales se conservan referencias de cómo un viejo minero alemán en Marmato decía: mujeres, mujeres, quitarme esta golosina de acá. Yo no me explico cómo no eran diabéticos o no se había descubierto esta enfermedad todavía. Incluso adoptaron una costumbre caucana que sobrevivió hasta el siglo XX. La tuvimos en mi casa, entre descendientes de ingleses y alemanes. La costumbre era caucana, pero de ella se apropiaron los europeos. La sobremesa nocturna de leche con plátano asado. De hecho, conocí cuando niño personas que abrían por la mitad del plátano asado y las llenaban de granos de ají pajarito en vivo. Otro punto de acercamiento fue la música. Recuérdense que estos primeros europeos llegaron en los albores de la República, cuando en el país estaban de moda ritmos europeos no españoles. Esto puede interpretarse que era un rechazo a lo español, manifestado desde antes de la independencia con danzas como el passe-pied francés, que en quiebra lomo se mezcló con el torbellino, del cual surgieron los pasos de reina, que se acompañan únicamente con tiple. En este momento quedan todavía 2 personas que saben tocar esos pasos de reina. Y pueden notar que el vestuario también se aculturó de una manera muy campesina, pero conservando las formas europeas en la falda rajada y en la camisa con moño del hombre. La contradanza francesa animó las celebraciones por la emancipación. Como por ahí he visto algunos melómanos, a Efraín Marmolejo, a John Estrada, etcétera, les digo que no es posible comprender la música en Latinoamérica sin estudiar la contradanza. El torbellino indígena se introdujo en el vals alemán y surgió el pasillo. A su vez, el vals tomó una forma campesina de gran belleza en Río Sucio, donde aún es conocido como Destroz, o sea, de Strauss. También llegaron la mazurca y la polka y la mazurca de Polonia y el siotis de Alemania. Y aclaro, el siotis tiene una gran relación con Cali, porque hay una modalidad de siotis caleño o siotis militar, que todavía conservamos aquí, que pasó a Salamina y que fue llevado a Antioquia, colonización cultural de Cauca a Antioquia. Y aquí se baila todavía, como pueden ver por las danzas del hidromar de Río Sucio, siotis caleño. Cuando viví en Cali lo averiguó mucho y nadie dio razón, no encontré documentación. Aclaro, no hay elementos para afirmar que estas músicas y danzas fueran traídos por los mineros, pero sí contribuyeron a mantenerlas vigentes y a folclorizarse, porque en el occidente de Caldas, como ustedes pueden ver por los trajes, son danzas europeas que se volvieron campesinas. La dificultad que entrañaba pronunciar y escribir los apellidos extranjeros derivó en su españolización. Johann Friedrich Berg terminó siendo Juan Per. William Koch fue Julián Gallo. Robert Bishop quedó en Norberto Obispo. Colin Goldsworthy fue Colón a secas. Jorge Trihern fue Tuverne.
Goldsworthy derivó en Conforti y John Quick quedó como Mr. Pronto. En 1835 fueron contratados los científicos alemanes Carlos y Guillermo Degenhardt para administrar las minas de Marmato, en reemplazo del inglés William Leigh. ¿Por qué? Porque los ingleses solamente sabían excavar hasta 600 metros de profundidad. Los alemanes, sobre todo el Oberharz, tenían experiencia en excavar a más profundidad y los hermanos Degenhardt eran oriundos del Oberharz. El mayor de ellos, Carlos, escribió ensayos científicos sobre geología de Marmato en 1839 y otro sobre la estructura geológica de Colombia. Por su parte, Guillermo escaló el Nevado del Ruiz en 1843 en una excursión científica. Es el primer ascenso documentado por la cara occidental. El primero por la cara oriental lo hizo el científico Juan José de Lúyar en 1792 partiendo del Real de Minas de Santa Ana, Tolima, hoy Falán, del cual era director. Y la Real Audiencia le adjudicó las tierras. Esas tierras fueron abandonadas porque Degenhardt encontró ganado cimarrón por allá en la altura. Los Degenhardt construyeron un acueducto de cal y canto cuyas ruinas todavía se veían en los años 1980. En su pie hicieron un túnel en la quebrada del Obispo, para pasar las aguas del río y del acueducto de Tacón. Pero su mayor aporte fue la fundación de San Juan de Marmato, un caserío con un clima más benigno que el de Marmato en 1836 para establecer a los europeos con sus familias. Esta es la única población colombiana fundada por alemanes. Los Degenhardt regresaron en 1845 a su país. Poco después llegaron los mineros formados en las minas de Clausthal, reino de Hannover, pedidos por ellos para excavar a gran profundidad. Enrique Wagner, Federico Lebsner, Julio Richter, quien era mecánico, y Jorge Enrique Federico Gerner. Todos se quedaron en el país y formaron familias. Descendientes de Enrique Wagner es nuestro apreciado y reconocido músico en Cali, Fernando Salazar Wagner. Es posible que los ingleses pensaran quedar solo un tiempo y regresar a su país. De hecho, muchos lo hicieron, pero otros se quedaron en el país, emigraron hacia otros lugares menos inhóspitos, pero no se sabe cuántos en realidad regresaron a sus patrias. Pero un puñado se quedó. Estableció hogar y tuvo hijos marmateños, supieños o riosuceños. De hecho, hubo uno, Luis Antonio Samuel, alemán, que ya hoy sus descendientes son campesinos de la vereda Cabras, en Marmato. Hasta donde se sabe, 5 de ellos vinieron con sus esposas y 4 de ellos con niños pequeños que terminaron criándose como colombianos y tuvieron hermanos nacidos acá. Los solteros encontraron enormes dificultades para casarse, no por la escasez de mujeres. Cuando manifestaban su interés o se les veía cortejando a alguna muchacha, los párrocos comenzaban a presionarlos para convertirlos al catolicismo. Los hubo quienes aceptaron, pero fueron admitidos bajo condición, quizás porque se dudaba de su sinceridad o de la firmeza de su nueva fe. Uno de los pocos bautizados sin que la iglesia pusiera objeciones fue el británico Joseph James. Si no se casaban, les permitían contraer extra ecclesiae, o sea, por fuera de la iglesia, obteniendo dispensa episcopal. Pero piense lo que costaba esa dispensa cuando Popayán quedaba a 20 días a caballo de Marmato con buen tiempo, sino un mes. A la vez, los contrayentes debían firmar un documento mediante el cual se comprometían a permitir la educación de sus hijos en la fe católica. En la práctica, implicó que no podían enseñar su idioma original ni sus costumbres ancestrales. Esto, unido a la españolización de los nombres, provocó una ruptura cultural. Inclusive, ocurrieron todos estos obstáculos
cuando el extranjero quiso casarse con hijas de otros europeos. Esos matrimonios, que fueron muchos, comenzaron una práctica endogámica que se mantendría a lo largo del siglo XIX y con buena parte del XX. De esas uniones surgió la colonia europea más grande de Colombia en su tiempo y marcó una gran distancia con las comunidades nativas. A mí me tocó vivirlo. Se formó una inextricable maraña de parentescos entre europeos cuyos efectos son evidentes. Yo no les voy a contar aquí todos los cruces, pero les quiero relatar de una prima mía, todavía vive, que es Garner, Henker, Richter, Koch y Bayer. Y otra manera de estrechar lazos fue a través de padrinazgos de bautismos. ¿Por qué tantos obstáculos para casarse? Porque los curas veían en cada protestante o luterano a un agente de Satanás. Y el pueblo llegó a creer que eran gente del enemigo malo. Incluso le sucedió a Boucicault, quien siendo católico, cada vez que se cruzaba con una negra de las minas de Marmato, ésta jamás dejaba de persignarse cada vez que me veía. Cuando Eduardo Nichols resolvió presidir en Marmato los oficios anglicanos dominicales, debió causar un gran escándalo. De hecho, pagó el precio. En la ceja Antioquia fue puesto preso, acusado de ser ateo y de marcar el ganado con una cruz. Él les explicó que no era una cruz, sino una áncora, pero nadie por allí sabía qué era eso, un ancla. En cambio, no se conocen manifestaciones de intolerancia religiosa por parte de los europeos. Por el contrario, por solicitud de Mr. Illingworth, accionista de la Columbia en Múnich, el caserío de Marmato fue erigido en parroquia en 1833 y los estipendios del cura los pagaría la compañía. Con esto se evitaba que los mineros locales tuvieran que ir a misa a Supía, que está en este momento, digamos, en esa época podían ser perfectamente 2 o 3 horas de camino, si no un poco más, a caballo. No se sabe si fue un acto de solidaridad, de respeto por la religión o una manera de establecer turnos dominicales de trabajo. Todo anduvo bien hasta 1842, cuando se observó que el párroco Ángel María Figueroa se manejaba mal, no solo con sus feligreses, sino con la compañía misma. Entonces Carlos de Genhardt le bajó el sueldo a la mitad al cura, pero dejó de pagárselo cuando éste no había cambiado de actitud. Desde el púlpito Figueroa les dijo a sus fieles que no contaran con él para nada porque los ingleses ya no le pagaran. La situación amenazó con salirse de las manos y Degenhardt anunció que, de ser necesario, llevaría el caso a los tribunales de justicia. Cuando la curia de Popayán envió a otro sacerdote, la compañía anunció que le pagaría 200 pesos anuales. Eso era un platal en esa época. Comillas, y con tanto mayor gusto cuando dicho señor cura aparezca de firme en el curato. En la segunda mitad del siglo XIX, los pueblos surgidos de la colonización en la provincia del sur de Antioquia, que tenía por capital Salamina, comenzaron a consolidarse. Al mismo tiempo, los del norte del Cauca adquirieron autonomía administrativa. Como reflejo de esta fase, puede tenerse la iniciativa de levantar grandes templos en pueblos de ambas orillas del río Cauca, que entonces servía de frontera entre el departamento del Cauca y el de Antioquia. De este proceso fue protagonista principal el inglés William Martin, quien era reconocido ingeniero, no se sabe si titulado o empírico. Mr. Martin llegó a trabajar en las minas de Marmato y todavía vivía allí en 1870. Pero fue contratado para hacer los planos y dirigir la construcción de templos en Salamina, Pácora y Manizales. El de Manizales se derrumbó con un terremoto todavía a finales del siglo XIX. El más famoso es el de Salamina, que él lo diseñó a la usanza de una catedral anglicana,
Lo más asombroso es que esa iglesia no tiene columnas. Es decir, ustedes entran en las otras iglesias y se dan cuenta que están divididas en 3 naves. No, la de Salamina tiene 3 grandes hileras sin una sola columna y las 3 hileras separadas por barandas de madera y hierro para separar las clases sociales. Las mujeres en la mitad, los hombres de la sociedad a la derecha y los pobres a la izquierda. De tal manera que con esta arquitectura se pone en entredicho la existencia de la arquitectura de la colonización antioqueña. Hay muchas otras razones que fundamentan esta afirmación, pero no hacen parte de esta charla. También hizo los planos de de Neira y Sonsón. Neira queda a 25 kilómetros de Manizales, Sonsón es la primera población de sur a norte de Antioquia. Miren que todas son iglesias de una estructura enorme, de una gran solidez, de un gran peso, muy al estilo anglicano. En el lado caucano, Martín hizo los planos de los templos de San Lorenzo de Supía y de Nuestra Señora de la Pobreza en Pereira. Este último tiene los basamentos de cal y canto, pero ya las paredes altas en el estilo temblorero, es decir, en un entramado de esterilla y de guadua. También hizo los de San Sebastián y de la Candelaria en Río Sucio, este último inspirado en la Catedral de San Pablo en Londres. Bueno, voy a tomar agua para que ustedes contemplen las iglesias. Hasta donde se sabe, a comienzos del decenio 1871-1880, había en el cantón de Supía por lo menos 48 europeos con hogares constituidos o eran padres de hijos ilegítimos reconocidos. Casi todos levantaron a sus familias en mejores condiciones de las que ellos tuvieron en sus países de origen. La excepción podría ser el alemán Federico Lefsner, quien murió en la pobreza. Casi todos buscaron que sus hijos no se dedicaran a la minería, instándolos a emigrar a las ciudades para estudiar, o si se quedaban, dedicarse al comercio, la agricultura o la ganadería. El primero en enviar a sus hijos fue William Koch, que además los formó en la ideología conservadora. Su primogénito Julián fue magistrado del Tribunal Superior de Antioquia, presidente de la Corte Suprema de Justicia y gobernador de Antioquia. El segundo, Zacarías, fue magistrado del Tribunal Superior Antioqueño y notario de Medellín. Un hijo de este y nieto de William Koch, llamado Carlos Koch Parra, fue 2 veces gobernador de Antioquia y senador de la República. Y otro nieto, Carlos de la Cuesta Koch, dirigió las minas del Zancudo en Antioquia, fue representante a la Cámara, diputado en Caldas y secretario de gobierno en Antioquia. Por su parte, el alemán Jorge Garner envió a su tercer hijo, Carlos Eugenio, a estudiar Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Y luego de obtener el título profesional, regresó al cantón de Supía. Aquí se convirtió en la figura pública más importante de los siguientes 60 años. Fue el primer liberal caucano elegido representante por Caldas, dominado por conservadores antioqueños. Como senador participó en los debates a la pena de muerte en el Congreso en 1925. Un hijo suyo fue gobernador de Caldas y ministro de Economía y de Gobierno. Un hijo del inglés Thomas Osiel Eastman, un nieto, fue abogado, ministro, economista, escritor, filólogo y sociólogo. Después de graduarse en el Externado de Colombia, fue representante de la Cámara en el Congreso que juzgó al dictador Rafael Reyes. Fue ministro del Tesoro y más adelante de Hacienda. Además de experto economista, fue ingeniero empírico, pues se dedicó a estudiar este oficio mientras atendía los pleitos de minas de Marmatos. Destacó como filólogo, hablaba 6 idiomas y escribió una obra hoy perdida, Acentos de intensidad, de altura y de duración, así como ensayos sobre las obras de Miguel Antonio Caro.
Además, publicó el Tratado del Participio y tradujo al español los cuentos de Sony. Una hermana suya, María Isman, fue reconocida poetisa. Al fallecer, los europeos se rompieron definitivamente los lazos con sus países de origen, pues algunos no habían mantenido contacto con sus familias. Entonces sus hijos fueron conscientes de que habían heredado un enorme vacío cultural y se propusieron llenarlo de alguna manera. Quienes figuraron en documentos con apellidos españolizados recuperaron la expresión original. El caso más llamativo fue el de los Per, que los he mencionado mucho, porque no regresaron al ver original, tal vez por haberse perdido o por incapacidad de pronunciarlo o por su posible connotación judía. Entonces adoptaron Bayer, que ya había sido usado por un tío materno, quien se había enrolado en los ejércitos de Pablo Morillo y fue fusilado en Casanare. Aquí tuvimos un antihéroe de la independencia. De esa manera, los Gallo Per volvieron a ser Koch más Bayer. La recuperación de los apelativos en otros idiomas valió como reafirmación social y de conciencia de pertenencia a un grupo. Con el correr del tiempo, algunos descendientes han pretendido ser casi europeos en una actitud ridícula. Y lo confieso, yo les digo a unos primos que si creen que nuestro bisabuelo llegó embarazado a Alemania, que se olviden de eso, se casó con una mestiza. Otros más sensatos viajaron a los países de sus antepasados para establecer contactos con las familias perdidas en emotivos reencuentros. Quienes así lo hicieron terminaron por reconocer que son colombianos multiétnicos. La inestabilidad política y social y los crecientes costos de explotación terminaron por no hacer rentable la minería para las compañías inglesas, alejando a los inversionistas de Londres. La crisis repercutiría en todo el cantón de Supía, luego provincia de Marmato, en un proceso lento y con altibajos engañosos. La crisis se agudizó con la guerra de 1860-63 porque la economía pública quedó resentida. Sin embargo, a partir de 1873 aumentó la producción de plata en Colombia, lo cual se sintió en Marmato y Supía. Y la crisis parecía no haber tocado esta comarca. Poco duró. En 1875 hubo recesión mundial, afectando los productos de exportación. Se agravó todo con la guerra de 1876-77. En 1882 cayeron los precios del tabaco, la quina y el café en los mercados de Europa. Pero al mismo tiempo, en 1883 Colombia produjo plata por valor de 1 millón de pesos y en 1884 fue de 1.250.000 pesos, de los cuales buena parte provenían de las minas de Marmato y Supía. Explico. Esta zona no es solamente aurífera, es argentífera también. En Supía sobre todo hay unos yacimientos argentíferos y el oro que se saca de Marmato es realmente plata aurífera, por eso es un oro de muy baja ley, que es muy usado para sacar el famoso oro golfi. Pero los yacimientos se agotaban. Y este factor también contribuyó a la diáspora de las familias extranjeras de San Juan de Marmato. En los 5 años siguientes, la producción de plata disminuyó considerablemente. La crisis económica de 1890 y una serie de pleitos judiciales marcaron el comienzo del fin del dominio inglés en Marmato. No fue de un día para otro. El gobierno caucano libraba una batalla legal contra el gobierno nacional y contra las compañías inglesas con el argumento de que las minas de oro y plata no eran nacionales, sino departamentales. Se pedía que la nación indemnizara el Cauca por los arrendamientos que había dejado de percibir y que entregara los derechos del departamento. Se acusó a los ingleses de colonialistas y monopolistas por impedir a terceros la explotación de las minas abandonadas. También de reclamar como propias minas que no eran suyas, lo cual algo tenía de cierto. Todo esto sirvió de pretexto al empresario antioqueño Tulio Ospina para intentar apoderarse de las minas de Marmato mediante un burdo golpe de mano que no prosperó. Las muchas guerras civiles que hubo a lo largo del siglo XIX afectaron a la minería. Las compañías inglesas de Marmato debieron pagar impuestos de guerra para que sus obreros colombianos no fueran reclutados. Hasta entonces, o mejor dicho antes, los combatientes
habían respetado la neutralidad extranjera, excepto en 1885, cuando el comandante del batallón Girardot, acantonado en San Juan de Marmato, agredió a Enrique Wagner. ¿Cómo lo agredió? No se sabe. Pero Wagner la calificó de ultraje. Acuérdense que todavía se le daba mucha importancia a la caballerosidad y al honor. El agravante fue que la ejecutó en plena plaza pública en presencia de numerosas personas. 2 años y medio después, el alemán seguía tan enfurecido que resolvió hacer a la nación una reclamación pecuniaria, como escribió, y solicitó la intervención del embajador alemán. No se sabe en qué terminó este proceso. La Guerra de los 1000 días. 1899-1902 se selló la suerte de la compañía inglesa y de la colonia europea de la provincia de Marmato. A los ingleses les fue quitado el privilegio que tuvieron en 1876 de no ser obligados a combatir. Había mucha tensión porque hubo una guerra de guerrillas que tuvo por epicentro Marmato, el bastión liberal del norte del Cauca. Casi todos los extranjeros se fueron y la compañía quedó prácticamente abandonada, sin representantes de propietarios, directivos ni trabajadores. Solo quedaron representantes de unas cuantas familias distribuidos entre Riosuso y Supía: Henkar, Richter, Koch, Bayer, Eastman, Goldsworthy, Melan, Francés, Nichols, Branch y Samuel. Algunos sufrieron persecuciones, encarcelamientos y expropiaciones por tomar partido en favor del liberalismo. La guerra terminó el 21 de noviembre de 1902. Las compañías inglesas siguieron en Marmato hasta 1931, cuando el gobierno terminó de pagar el empréstito de 1825. Pero este último periodo fue penoso. Muchísimas gracias.